Mis padres se negaron a pagar $22,000 por mi cirugía de emergencia. Ahora quieren que les dé $45,000 para la boda soñada de mi hermana. Dije que no y se desató el infierno. Hola, Reddit, abróchense los cinturones porque este va a ser un viaje salvaje a través de años de disfunción familiar, emergencias médicas y el tipo de prepotencia que te haría dar vueltas la cabeza. Hablo del síndrome del niño dorado en esteroides, el tipo en el que un niño lo tiene todo mientras el otro es pateado a la acera cuando más necesita ayuda. Soy Jake, 32 años, hombre, y he pasado la mayor parte de mi vida siendo el hijo invisible mientras mi hermana Vanessa, 28 años, mujer, era tratada como de la realeza. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando casi muero y mis padres me dijeron que estaba solo. 4 años después y ahora quieren que financie su boda de cuento de hadas. Permítanme explicarles cómo llegamos aquí porque el contexto importa. Esto no se trata solo de un incidente o de una solicitud de dinero. Se trata de 3 décadas de favoritismo sistemático que culminaron en que literalmente me dijeran que resolviera mi propia crisis médica mientras luchaba por mi vida en una cama de hospital. La base de esta disfunción se estableció temprano y se reforzó constantemente a lo largo de mi infancia y en la edad adulta. Crecí en lo que parecía una familia suburbana normal desde el exterior. Papá trabaja en ventas farmacéuticas, ganando alrededor de $90,000 al año. Mamá es higienista dental y gana otros $50,000 a tiempo parcial. No ricos, pero definitivamente territorio de clase media alta acomodada. Casa de 3 dormitorios en un vecindario decente con buenas escuelas, 2 coches en la entrada, vacaciones anuales a Florida o las Carolinas. Configuración suburbana estadounidense estándar que parecía perfecta para los de afuera. Pero dentro de esa casa, una historia completamente diferente. La disfunción era profunda y comenzó temprano. Desde el momento en que Vanessa nació cuando yo tenía 4 años, la dinámica cambió drásticamente. Ella era la preciosa niña, la hija que mi mamá siempre había querido después de tener un niño primero. Papá inmediatamente tuvo a su princesa para mimar. ¿Yo? Me convertí en el niño de práctica, el borrador en el que ya habían descubierto sus errores de crianza. El favoritismo no fue sutil en absoluto. Cuando yo estaba en la pequeña liga jugando en tercera base, mis padres asistían a quizás la mitad de mis partidos, siempre con alguna excusa de estar cansados del trabajo o tener otras obligaciones. Yo buscaba en las gradas durante el calentamiento esperando verlos y la mitad del tiempo simplemente no estaban allí. Los otros padres se daban cuenta, mi entrenador se daba cuenta. Yo fingía que no me molestaba, pero sí lo hacía. Cuando Vanessa comenzó clases de baile a los 5 años, mis padres nunca se perdieron un solo recital. Ni uno solo. Se sentaban en la primera fila con flores y una cámara profesional, tratando cada actuación como si estuviera protagonizando en Broadway. Después la llevaban a cenas elegantes para celebrar. Yo solía quedarme en casa con una niñera o más tarde solo, comiendo las sobras que hubiera en el refrigerador. Las mañanas de Navidad eran una broma y se convirtieron en una fuente de genuina ansiedad para mí cada diciembre. Recibía regalos prácticos, ropa que necesitaba para la escuela, una mochila nueva, tal vez un libro o 2 si tenía suerte. A veces ni siquiera obtenía cosas que realmente quería, solo cosas que ellos decidían que debía tener. Un diccionario un año, calcetines y ropa interior otro año. Vanessa tenía una montaña de regalos bajo el árbol, muñecas, juegos, materiales de arte, los últimos aparatos tecnológicos, una bicicleta nueva un año, una completa renovación de su dormitorio otro año, incluyendo muebles nuevos, pintura y decoraciones. La desigualdad era tan obvia que incluso los miembros de la familia extendida la comentaban durante las reuniones navideñas. Pero mis padres simplemente se reían con comentarios despectivos como, bueno, las niñas necesitan más cosas que los niños. O, Jake simplemente no es materialista. Se convencieron de que yo lo prefería así, que era naturalmente más minimalista y no me importaban los regalos. En realidad, aprendí temprano que mostrar decepción empeoraba las cosas. Cuando quise unirme al equipo de debate en la escuela secundaria, genuinamente emocionado por algo por primera vez en años, mis padres dijeron que la cuota de inscripción de $25 era demasiado cara y que debería concentrarme en mis estudios. Literalmente me dijeron que no podíamos permitirnos $25. Ese mismo año,
Gastaron $900 en un vestido hecho a medida para la graduación de 8º grado de Vanessa. 8º grado. Ella tenía 13 años. Encontré el recibo en la encimera de la cocina y simplemente lo miré con incredulidad. $900 por un vestido que usaría una vez, pero no podíamos permitirnos $25 por algo que me apasionaba. El mensaje fue muy claro desde el principio. Vanessa importaba, yo no. Ella era la inversión digna de tiempo, dinero y atención. Yo era el gasto a minimizar. Pero me adapté, me volví autosuficiente por necesidad. Conseguí mi primer trabajo de verdad a los 14 años, lavando platos en un restaurante local llamado Mel's. El dueño era un tipo viejo y rudo que pagaba en efectivo y no hacía demasiadas preguntas sobre mi edad. Trabajaba los viernes por la noche y los sábados por la mañana, volviendo a casa oliendo a grasa y jabón, con las manos en carne viva por el agua caliente. Ahorré cada centavo en una caja de zapatos debajo de mi cama al principio, luego abrí mi propia cuenta de ahorros cuando cumplí 15 años. Pagué mi propio seguro de coche cuando cumplí 16 después de pasar el examen en el coche de mi autoescuela. Compré mi propio Honda Civic usado con dinero que había ganado yo mismo. Lo encontré en Craigslist por $3,000, lo negocié a $2,700, pagué en efectivo. Mis padres elogiaron esto como algo responsable e independiente mientras simultáneamente pagaban el Volkswagen Jetta nuevo de Vanessa cuando obtuvo su licencia 2 años después. Ella lo destrozó 6 meses después de obtenerlo al chocar por detrás a alguien mientras enviaba mensajes de texto. Le compraron otro. Me esforcé en la universidad comunitaria, cursando los requisitos de educación general mientras vivía en casa y me desplazaba. Luego me transferí a la universidad estatal para obtener mi título de ingeniería, solicitando préstamos estudiantiles porque mis padres dijeron que no podían ayudarme con la matrícula. Los préstamos sumaron $42,000 para cuando me gradué. Firmé esos pagarés yo mismo, viendo cómo la deuda se acumulaba semestre tras semestre. Años después descubrí que en realidad habían creado un fondo universitario cuando nací. Mis abuelos habían contribuido a él. También algunas tías y tíos en cumpleaños y vacaciones. Debería haber tenido al menos $30,000 para cuando cumplí 18 años. Lo habían vaciado para pagar la matrícula de la escuela secundaria privada de Vanessa cuando ella decidió que la escuela pública no era lo suficientemente desafiante. En realidad, fue porque sus amigas iban a esa costosa escuela preparatoria y ella no quería quedarse fuera. Pagaron $18,000 al año durante 3 años. $54,000 en total que deberían haber sido míos, gastados en la vida social de Vanessa. Cuando me enteré de esto durante una discusión años después, la justificación de mi madre fue que yo estaba bien en la escuela pública y Vanessa necesitaba el desafío académico. Vanessa se graduó de esa costosa escuela preparatoria con un promedio de 2.8 y ninguna aceptación universitaria, excepto la universidad comunitaria local. Para cuando me gradué con mi título de ingeniero civil, había aprendido a no esperar nada de ellos. Me sorprendió genuinamente que asistieran a mi ceremonia de graduación. Aunque se fueron inmediatamente después de que se pronunciara mi nombre porque tenían que llevar a Vanessa a una competición de baile a 3 horas de distancia. Ni siquiera pudieron quedarse para la recepción o tomar una sola foto conmigo con mi toga y birrete. Conseguí un buen trabajo en una empresa de ingeniería de construcción recién salido de la universidad. Empecé con $52,000 al año, lo que me parecía una fortuna después de años de sobrevivir con el salario mínimo y fideos ramen. El trabajo era duro, largas horas en obras de construcción lidiando con contratistas e inspectores, aprendiendo a leer planos y a gestionar presupuestos. Pero era bueno en ello, realmente bueno. Trabajé duro, llegué temprano, me quedé hasta tarde, me ofrecí voluntario para los proyectos difíciles que nadie más quería. Me ascendieron 2 veces en 4 años y a los 28 años ganaba $78,000 como director de proyectos supervisando proyectos de construcción comercial por valor de millones de dólares. Compré mi propio apartamento a los 26 años. Ahorré un pago inicial durante 3 años, obtuve la hipoteca por mi cuenta, lo amueblé yo mismo con cosas de Craigslist e IKEA. Empecé a construir ahorros reales por primera vez en mi vida, apartando el 10% de cada sueldo religiosamente. Todo lo que tenía lo había ganado yo. Nadie me dio nada. Cada cosa que poseía provenía de mi propio trabajo y sacrificio.
Mientras tanto, Vanessa saltaba entre trabajos a tiempo parcial y actividades creativas como una bola de pinball. Intentó ser fotógrafa durante 6 meses, compró equipo por valor de $3.000 con la tarjeta de crédito de mis padres, realizó quizás 20 sesiones de fotos pagadas en total antes de decidir que no era su pasión. Luego se convirtió en gestora de redes sociales durante unos meses, lo que parecía consistir principalmente en publicar en Instagram y llamarlo trabajo. Luego se dedicó a hacer velas artesanales, convencida de que había encontrado su vocación. Mis padres financiaron una configuración completa en su sótano, equipo profesional, suministros, incluso un sitio web. Hizo unas 12 velas antes de aburrirse. Luego decidió que quería ser instructora de yoga. Así que mis padres pagaron su curso de certificación en California, $1.500 más el pasaje aéreo y el alojamiento para el curso intensivo de un mes. Nada de eso se mantuvo. Nada de eso generó dinero real. Cada aventura fracasó en cuestión de meses, a veces semanas. Pero mis padres financiaron cada cambio de rumbo, cada nuevo interés, cada empresa comercial que inevitablemente se estrelló y se quemó. Ellos lo llamaron apoyar su viaje de autodescubrimiento. Yo lo llamé habilitar a una adolescente perpetua. Ella vivía sin pagar alquiler en el apartamento de su sótano terminado que habían renovado específicamente para ella. 900 pies cuadrados con una cocina completa, baño, entrada separada. Básicamente un apartamento que se alquilaría por $1.200 al mes en cualquier otro lugar. Conducía el coche que le habían comprado después de que ella destrozara el primero. Usaba la tarjeta de crédito que ellos pagaban cada mes sin dudarlo. A los 26 años, nunca había pagado una factura de servicios públicos, nunca se había preocupado por el seguro médico, nunca había experimentado la ansiedad de preguntarse si tendría suficiente dinero para cubrir un gasto inesperado. Nunca había tenido ese momento de pánico cuando se enciende la luz de revisar motor y tienes que elegir entre arreglar tu coche y comer bien durante las próximas 2 semanas. El resentimiento se fue acumulando lentamente a lo largo de los años. Mentiría si dijera que no me molestaba. Ver a tus padres desvivirse por un hijo mientras tratan al otro como una ocurrencia tardía te hace algo psicológicamente. Modela cómo te ves a ti mismo, cómo interactúas con el mundo, cómo entiendes tu valor. Pero me callaba, mantenía una distancia educada, aparecía para las fiestas importantes y las cenas familiares cuando se esperaba. Me sentaba a su mesa, charlando, observándolos deslumbrarse con la última idea de negocio fallida de Vanessa, mientras apenas reconocían mi éxito profesional real. Esa fue mi estrategia durante años. Mantener la civilidad, no alborotar el gallinero, aceptar que así funcionaba nuestra familia. Ahora tenía mi propia vida, mi propio éxito, mi propio apartamento. Ya no necesitaba su aprobación o apoyo. Había aprendido a vivir sin ello. Luego vino el incidente que lo cambió todo y finalmente me mostró quiénes eran realmente. Hace 4 años, empecé a tener dolor de estómago. No era terrible al principio, solo un dolor persistente que no desaparecía, hiciera lo que hiciera. Intenté ignorarlo durante un par de semanas, pensé que era estrés de un proyecto difícil en el trabajo o algo que comí y no me sentó bien. Tomé algunos antiácidos, intenté comer alimentos blandos, esperé que se resolviera solo, pero siguió empeorando. Dolores agudos que me doblaban en momentos aleatorios, náuseas que dificultaban comer, fiebre que iba y venía, dejándome sudando en mis sábanas por la noche. Perdí alrededor de 8 libras en 2 semanas porque no podía retener mucha comida. Finalmente fui a urgencias un sábado por la mañana cuando el dolor se volvió tan intenso que no podía mantenerme erguido. Pasé 20 minutos encorvado sobre el volante en el estacionamiento, reuniendo el valor para entrar. La enfermera de admisión me echó un vistazo a la cara y me pasó al principio de la fila. Tomaron mis signos vitales, me hicieron un montón de preguntas sobre mis síntomas, hicieron algunas pruebas preliminares rápidas. El médico entró con una expresión preocupada, presionó diferentes áreas de mi abdomen mientras yo intentaba no gritar. Luego dijo unas palabras que me helaron la sangre: necesitas ir a la sala de emergencias ahora mismo. Voy a llamar para avisarles que vas. Podría ser tu apéndice y si lo es, podría haber reventado ya. Conduje yo mismo a la sala de emergencias porque vivía solo y no quería molestar a mis amigos un sábado por la mañana con lo que podría ser nada. En retrospectiva, una decisión increíblemente estúpida.
Tenía tanto dolor que apenas podía concentrarme en la carretera, encorvado sobre el volante, tomando calles secundarias porque no me fiaba de mí mismo en la autopista. Pasé 6 horas en la sala de espera de urgencias porque estaba absolutamente llena. Al parecer, los sábados por la mañana aparecen todos los que habían estado posponiendo la atención médica toda la semana. Me senté allí en una silla de plástico, sudando y temblando, viendo a la gente ir y venir mientras mi dolor escalaba de terrible a insoportable. Para cuando me llevaron a una habitación y me hicieron una tomografía computarizada, el cirujano entró con el rostro con esa expresión que tienen los médicos cuando están a punto de decirte algo malo. Explicó que mi apéndice definitivamente se había roto y tenía peritonitis. Para cualquiera que no conozca el lenguaje médico, eso significa una infección que se extiende por mi cavidad abdominal, potencialmente mortal si no se trata de inmediato. La gente muere por esto. Me llevaron a cirugía de emergencia en 1 hora. Apenas tuve tiempo de firmar los formularios de consentimiento, apenas procesé lo que sucedía. 1 minuto estaba en la bahía de urgencias, al siguiente me estaban llevando por los pasillos en una camilla mientras las luces del techo pasaban rápidamente por encima. Luego me pusieron una mascarilla en la cara y me dijeron que contara hacia atrás desde 10. Me desperté horas después sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión, me hubieran vuelto a pasar por encima para asegurarme, y luego quizás me hubieran vuelto a atropellar una vez más para estar seguros. Tubos saliendo de mis brazos para medicamentos intravenosos, un tubo de drenaje en mi costado que parecía medieval y dolía más que cualquier cosa que hubiera experimentado. Cada respiración se sentía como cuchillos en mi abdomen. El cirujano vino durante las rondas de la noche y explicó en detalle lo mal que había estado. Habían tenido que hacer una limpieza exhaustiva de mi cavidad abdominal porque la infección se había extendido bastante. El apéndice se había roto hacía al menos 48 horas según lo que encontraron. 1 día o 2 más y es posible que no lo hubiera logrado. Estaría en el hospital durante al menos 5 a 7 días con antibióticos intravenosos, posiblemente más tiempo si surgían complicaciones, luego semanas de recuperación en casa antes de que pudiera siquiera pensar en volver al trabajo. No levantar objetos, no conducir durante al menos 2 semanas, movilidad limitada, alto riesgo de infección en los sitios quirúrgicos. Fue entonces cuando la realidad me golpeó como un segundo camión, el dinero. Tenía seguro médico a través de mi trabajo. En realidad, era una cobertura bastante decente, considerando todo, pero había elegido un plan con deducible alto porque las primas eran más bajas y yo era joven y sano y nunca iba al médico. El tipo de decisión que tomas cuando intentas ahorrar dinero y no puedes imaginarte que alguna vez necesites atención médica seria. El deducible era de $22.000. $22.000. El número era tan grande que al principio ni siquiera parecía real. Le pedí a la asesora financiera que lo repitiera 3 veces, convencido de que había escuchado mal, pero no, esa era la cantidad. $22.000 de los que yo sería personalmente responsable antes de que mi seguro cubriera un solo dólar. El departamento de facturación del hospital fue muy comprensivo pero muy claro sobre la situación. Yo sería responsable de esa cantidad sin importar nada más. Podrían establecer un plan de pago, trabajar conmigo en la facturación, pero el dinero se debía, punto. Así es como funciona el seguro cuando eliges el plan barato. Tenía 28 años. Llevaba 3 años ahorrando agresivamente, creando un fondo de emergencia como decían todos los blogs de finanzas personales. Tenía unos $14,000 en ahorros de los que estaba tan orgulloso, dinero que había costado mucho sacrificio acumular. Saltándome eventos sociales, llevando mi propio almuerzo todos los días, conduciendo mi viejo Honda en lugar de actualizarlo, diciendo no a las vacaciones con amigos. Esto lo borraría por completo y me dejaría con $8,000 de deuda además, y estaría sin trabajo durante al menos 1 mes, quizás más, lo que significaba una reducción de ingresos justo cuando más los necesitaba. La baja por enfermedad a corto plazo solo cubriría el 60% de mi salario. Desde mi cama de hospital el segundo día, todavía conectado a antibióticos intravenosos y sintiéndome fatal, llamé a mis padres. Las manos me temblaban mientras marcaba su número. Les expliqué la situación lo más claramente posible a través de la niebla de la medicación para el dolor. Les conté sobre la cirugía, las complicaciones, la estancia prolongada en el hospital, las inesperadas y masivas facturas médicas. Ni siquiera pedía el importe total,
solo lo que pudieran ayudar. Incluso $5,000 harían una enorme diferencia. Les devolvería el dinero con el tiempo con intereses si quisieran. Solo necesitaba ayuda para evitar la ruina financiera completa. La respuesta de mi padre después de una larga pausa: eso es duro. ¿Has investigado los programas de asistencia financiera del hospital? Sí, lo había hecho. Ganaba demasiado para calificar. $78,000 al año me ponían muy por encima del umbral. Les expliqué esto y volví a preguntar si había alguna forma de que pudieran ayudarme, aunque fuera solo un préstamo que devolvería con el tiempo con un acuerdo por escrito y todo. Otra larga pausa. Luego mamá tomó el teléfono con ese tono de voz particular que significaba que estaba a punto de decir algo que había ensayado. Jaque, nos encantaría ayudarte, pero simplemente no tenemos ese tipo de dinero disponible en este momento. Quizás deberías haber conseguido un seguro mejor cuando tuviste la oportunidad. Esto es parte de ser un adulto. Lidiar con gastos inesperados y planificar con anticipación para las emergencias. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba en una cama de hospital recuperándome de una cirugía de emergencia que literalmente me había salvado la vida y ellos me estaban dando una conferencia sobre opciones de seguro y planificación financiera como si fuera un niño que había gastado su mesada imprudentemente. Ustedes ayudaron a Vanessa con el pago inicial de su coche, dije, tratando de mantener la voz firme. Eso fueron $11,000 el año pasado. Eso fue diferente. Ella necesitaba transporte confiable para ir al trabajo. Yo necesito no tener una deuda médica aplastante por una cirugía que me salvó la vida. Bueno, tal vez si hubieras sido más cuidadoso con tu salud. Fue entonces cuando me di cuenta de que en realidad estaban tratando de culparme por enfermarme, como si hubiera elegido que se me reventara el apéndice, como si esto fuera una elección de estilo de vida que había hecho y ahora tuviera que lidiar con las consecuencias. Papá volvió a tomar el teléfono, con voz firme. Mira, lamentamos que estés pasando por esto, pero no podemos simplemente dejarlo todo para sacarte de apuros. Tienes un buen trabajo, eres inteligente. Lo resolverás. Eso es lo que te enseñamos a hacer, ser independiente y manejar tus propios problemas. Maneja tus propios problemas. Esas palabras me golpearon como golpes físicos. Este no era un problema que yo hubiera creado. Era una emergencia médica que me ocurrió sin que fuera mi culpa y ellos lo trataban como si hubiera tomado una mala decisión financiera y ahora necesitara aprender una lección. ¿Puedes al menos venir a visitarme?, pregunté, odiando lo patético que sonaba. Intentaremos pasar esta semana, dijo mamá, pero tu padre tiene una gran presentación el miércoles y yo tengo ese evento benéfico el jueves. Me visitaron una vez durante mi semana entera de estancia en el hospital. Aparecieron el sábado por la tarde, se quedaron quizás 40 minutos. Pasaron la mayor parte de ese tiempo hablando de lo estresada que estaba Vanessa por su última empresa fallida, lo de las velas que ya se estaba desmoronando. Aparentemente, estaba pasando un mal momento con eso y les preocupaba su estado emocional. Yo estaba tumbado en una cama de hospital con tubos saliendo de mí, enfrentándome a la ruina financiera, y ellos me decían lo difícil que era la situación para Vanessa porque su negocio de afición no estaba funcionando. No trajeron comida, aunque la comida del hospital es terrible. No se ofrecieron a ayudar con nada cuando me dieron el alta. No preguntaron qué podían hacer o cómo podían apoyarme. Simplemente marcaron la casilla de haber visitado a su hijo enfermo y se fueron. Los vi salir de mi habitación del hospital y tuve este momento de claridad cristalina. Estaba completamente solo en esto. Vanessa nunca vino, ni una sola vez. Envió un mensaje de texto el tercer día: siento que estés enfermo. Espero que te mejores pronto con un emoji de flor. Esa fue la extensión de su preocupación por su hermano que estaba en el hospital luchando contra una infección potencialmente mortal. Pasé esa semana tumbado en una cama de hospital, viendo a las enfermeras ir y venir, lidiando con el dolor y la incomodidad, y la humillación de necesitar ayuda con funciones básicas, enfrentándome a una catástrofe financiera que me retrasaría años de ahorro cuidadoso. Todo mientras sabía que mis padres eran perfectamente capaces de ayudar pero habían elegido no hacerlo. Tenían el dinero. Sabía que lo tenían. Acababan de gastar $11,000 en el pago inicial del coche de Vanessa sin pestañear.
Estaban planeando sus vacaciones anuales a Florida en unos meses. Papá se había comprado recientemente unos palos de golf nuevos, pero ¿ayudar a su hijo durante una emergencia médica? Demasiado pedir. Cuando me dieron de alta después de 7 días, tomé un Uber a casa porque pedirles que me llevaran me pareció inútil. Pagué $42 de mi cuenta bancaria que se reducía rápidamente para regresar yo y mi pequeña bolsa de pertenencias a mi condominio. El conductor me ayudó a subir las escaleras porque apenas podía caminar. Pasé el mes siguiente recuperándome solo en mi condominio, yendo a citas de seguimiento solo, lidiando con el papeleo del seguro y los departamentos de facturación del hospital mientras aún me recuperaba de una cirugía mayor. Los drenajes quirúrgicos tuvieron que permanecer durante 2 semanas y tuve que manejarlos yo mismo. Tuve que cambiar mis propios vendajes, monitorear mis propias incisiones en busca de signos de infección, medir y registrar la salida del drenaje como si fuera mi propia enfermera. Mi compañero de trabajo Randy se enteró de lo sucedido y organizó una cadena de comidas donde la gente de la oficina me trajo comida durante 2 semanas. Eran personas que apenas conocía fuera del trabajo, pero vinieron de todos modos, me trajeron comestibles, recogieron recetas, se sentaron conmigo durante 1 hora solo para brindarme algo de contacto humano. Mi amigo de la universidad, Tim, condujo desde 2 horas de distancia cada pocos días para verme y ayudarme con cosas que no podía hacer por mí mismo. Sacaba mi basura, me ayudaba a ducharme sin mojar los vendajes, se aseguraba de que tomara mis medicamentos correctamente, aparecía sin que se lo pidieran, nunca se quejó del viaje. Mis padres llamaron 2 veces durante todo ese mes. Ambas veces para contarme algo que le estaba pasando a Vanessa. La primera llamada fue sobre su decisión de cerrar el negocio de velas. Querían saber si quería comprar algo de los suministros sobrantes a precio de costo. La segunda llamada fue sobre su nueva idea de convertirse en instructora de yoga. ¿No estaban emocionados por esta nueva dirección para ella? Ninguna de las llamadas incluyó preguntar cómo estaba, si necesitaba algo, cómo iba mi recuperación. Era como si mi crisis médica ya se hubiera olvidado porque era inconveniente pensar en ello. Pagué esa deuda médica durante los siguientes 3 años. $22,000 pagados mediante retiros mensuales automáticos que me mantenían constantemente estresado por el dinero. $611 al mes durante 36 meses. Cada pago era un recordatorio del día en que mis padres decidieron no ayudarme. Tuve que retrasar la compra de un coche nuevo cuando mi Honda empezó a tener problemas graves a las 215,000 millas. No pude ahorrar para el pago inicial de una casa como había planeado. Puse toda mi vida en pausa para pagar una deuda de una emergencia que no fue culpa mía y con la que mis padres podrían haber ayudado si hubieran querido. Durante esos 3 años, los vi ayudar a Vanessa con varias cosas caras. Cada vez que escuchaba sobre otro rescate o financiación para otra empresa fallida, sentía como un cuchillo hundiéndose más profundamente en una vieja herida que nunca cicatrizó. El resentimiento durante esos años fue intenso. Cada pago automático que se retiraba de mi cuenta corriente se sentía como un recordatorio de su traición. Cada vez que veía a mis padres publicar en las redes sociales sobre cómo ayudaban a Vanessa con algo nuevo, la ira se acumulaba. Pero mantuve el silencio, mantuve un contacto mínimo, me dije a mí mismo que eventualmente se pagaría y que podría seguir adelante. Finalmente, 3 años y 2 meses después de esa cirugía, hice el último pago. Vi cómo el saldo de mi préstamo llegaba a 0. Debería haber sentido alivio, pero sobre todo sentí enojo. Enojo por el tiempo perdido, las oportunidades perdidas, el estrés soportado. Todo ello innecesario si mis padres simplemente hubieran ayudado a su hijo durante una emergencia médica. El punto de quiebre llegó hace 3 meses, justo cuando finalmente había comenzado a reconstruir mis ahorros y a sentirme financieramente estable de nuevo. Recibí una llamada de mamá un martes por la tarde preguntándome si estaba libre para la cena del domingo. Dijo que tenían noticias emocionantes que compartir y querían que toda la familia estuviera allí. Su voz tenía esa cualidad alegre particular que significaba que algo grande estaba sucediendo. Pensé que Vanessa había conseguido un nuevo trabajo o algo, tal vez finalmente había encontrado algo que duraría por una vez. Acepté ir, lo marqué en mi calendario, no pensé mucho en ello más allá de esperar que la cena no fuera demasiado incómoda dada nuestra relación. Llegué a su casa ese domingo y encontré lo que solo puedo describir como una preparación completa para una celebración.
Había un pastel de 2 pisos de la panadería cara del centro, globos por todas partes, plateados y dorados que decían «Felicidades», una pancarta extendida por el comedor, y Vanessa sentada a la mesa del comedor con su novio Dylan. Ambos sonreían como si hubieran ganado la lotería, tomados de la mano y prácticamente brillando de emoción. Estaban prometidos. Forcé un entusiasmo que no sentía, ofrecí felicitaciones que probablemente sonaron huecas, hice la esperada conversación trivial sobre cómo propuso matrimonio y si ella se sorprendió. Dylan es un buen tipo, trabaja en informática y gana unos 65.000, parece estable y maduro, trata bien a Vanessa por lo que veo. Si ella era feliz, bien, lo que sea, no era asunto mío. Luego papá se levantó para hacer su anuncio, golpeando su vaso con un tenedor como si estuviéramos en un evento formal. Estamos tan emocionados de ayudar a Vanessa y Dylan a comenzar su vida juntos, comenzó, con la voz llena de emoción. Hemos estado planeando esto durante meses, ahorrando y preparándonos para este día. Sabemos lo caras que pueden ser las bodas, lo estresante que es para las parejas jóvenes que recién comienzan. Tuve un mal presentimiento sobre a dónde iba esto. Así que les vamos a dar $45.000 para su boda y el primer año de matrimonio. Considérelo nuestro regalo para ayudar a lanzar su futuro juntos. $45.000. La habitación dio un pequeño giro. Me agarré al borde de la mesa del comedor para estabilizarme. Los mismos padres que no pudieron ahorrar $22.000 cuando casi muero anunciaban casualmente que gastarían $45.000 en una boda, más del doble de lo que se habían negado a ayudarme durante una emergencia médica potencialmente mortal. Estamos pensando en una boda de destino, exclamó Vanessa, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Quizás Italia o Grecia o posiblemente la costa amalfitana. Algo realmente especial y memorable de lo que nuestros amigos hablarán durante años. Y los $45.000 ayudarán con la ceremonia, la luna de miel y para instalarnos en un nuevo apartamento juntos. Mamá prácticamente radiaba de alegría. Hemos estado ahorrando específicamente para la boda de Vanessa durante años. Creamos un fondo cuando cumplió 18 años. Queremos que su día especial sea absolutamente perfecto, algo que recordará para siempre. Esa frase, ahorrando durante años, me golpeó como un golpe físico. Habían estado ahorrando dinero sistemáticamente para la hipotética boda futura de Vanessa durante todo el tiempo que yo me ahogaba en deudas médicas de una emergencia real que amenazaba mi vida. Eso es muy generoso, dije, manteniendo mi voz cuidadosamente neutral. También esperamos que contribuyas, dijo papá, girándose para mirarme directamente. Como su hermano mayor, significaría mucho para Vanessa si ayudaras a hacer realidad su boda de ensueño. Pensábamos que tal vez podrías aportar $20 o $25.000. Te está yendo muy bien en tu carrera ahora. La habitación quedó en completo silencio. Todos me miraban con expectación. Permítanme aclarar esto, dije lentamente. ¿Quieren que le dé a Vanessa $20 o $25.000 para su boda? Es lo que hace la familia, añadió papá. Todos contribuimos para ayudarnos mutuamente en los momentos importantes de la vida. Algo dentro de mí se rompió. ¿Momentos importantes de la vida? Como una cirugía de emergencia para salvar tu vida. La temperatura de la habitación bajó unos 40 grados. Eso fue diferente, dijo papá. ¿Cómo? ¿Cómo exactamente fue diferente? Tenías seguro. Tenías opciones. Esto se trata de una celebración familiar y yo tenía seguro con un deducible de $22.000 que acabó con todos mis ahorros y me dejó endeudado durante 3 años. Y me dijiste que me las arreglara solo porque soy un adulto que debe manejar sus propios problemas. Jaque, este no es el momento ni el lugar, comenzó mamá. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento adecuado para hablar de cómo me han tratado a mí frente a cómo tratan a Vanessa? No pudieron ahorrar $22.000 cuando literalmente me estaba muriendo en una cama de hospital, pero tienen $45.000 listos para una fiesta. Una boda no es solo una fiesta, dijo Vanessa a la defensiva. Me volví para mirarla directamente. Tienes razón, no lo es. Pero tampoco lo fue una cirugía que me salvó la vida y nadie organizó un fondo de ahorro para eso. Nadie hizo un pastel. Nadie preguntó cómo podían ayudarme a sobrevivir.
Nunca pediste ayuda, dijo mamá. Literalmente te llamé desde mi cama de hospital y pedí ayuda. Me dijiste que buscara programas de asistencia financiera y colgaste. Dylan parecía querer estar en cualquier otro lugar. Inteligente. El rostro de papá se estaba poniendo rojo. No vamos a volver a discutir decisiones pasadas. La pregunta es si vas a apoyar a tu hermana en este momento importante de su vida o si vas a ser egoísta. Mi respuesta es no. El rostro de Vanessa se arrugó. ¿De verdad vas a arruinar mi boda porque todavía estás amargado por unas facturas médicas de hace años? No estoy arruinando nada. Tienes $45,000 de mamá y papá. Ten la boda que quieras con eso, pero yo no voy a contribuir con un céntimo. Esto es tan típico de ti, dijo Vanessa entre lágrimas. Siempre haciendo todo sobre ti. Se supone que este es mi momento y lo estás convirtiendo en un drama sobre historia antigua. ¿Historia antigua? Hice mi último pago hace 8 meses. La deuda de una emergencia médica con la que tus padres podrían haber ayudado, pero eligieron no hacerlo. Mamá intentó la culpa. Te educamos mejor que esto. La familia ayuda a la familia. Tienes razón, la familia ayuda a la familia, pero aparentemente eso solo aplica cuando es Vanessa quien necesita ayuda. Me levanté y cogí mi chaqueta. ¿A dónde vas?, preguntó papá. A casa. Felicidades por el compromiso, Vanessa. Espero que tengas una gran boda, pero páguenla ustedes mismos. Salí antes de que alguien pudiera responder. Conduje a casa con las manos temblorosas en el volante, la adrenalina bombeando por mi sistema. Llegué a casa e inmediatamente le envié un mensaje de texto a Tim. No vas a creer lo que acaba de pasar. Su respuesta llegó rápido. Ven, trae los detalles. Las consecuencias comenzaron a la mañana siguiente. Mamá llamó a las 6:30 de la mañana. La dejé ir al buzón de voz. Llamó una y otra vez. Al mediodía tenía 17 llamadas perdidas y mensajes de texto que escalaban de «tenemos que hablar» a «estás siendo increíblemente egoísta» a «¿cómo puedes hacerle esto a tu hermana?». Los mensajes de papá eran más cortos y enojados. Vanessa envió un largo mensaje de texto emocional sobre cómo la estaba abandonando durante el momento más importante de su vida. No respondí a ninguno de ellos. Mi tía Caroline llamó el viernes. La hermana mayor de mamá, generalmente bastante razonable. Tu madre me llamó muy molesta, comenzó. Me lo imaginaba. Le conté la historia completa. Los $22,000 de deuda médica, años de favoritismo, los $45,000 para la boda de Vanessa, la petición de otros $25,000 además de eso. Largo silencio. No tenía ni idea de la situación de la cirugía, dijo Caroline finalmente. Tu madre nunca lo mencionó. No le dijeron a nadie. Esto va más allá del favoritismo. Esto es cruel. Escuchar a alguien de mi familia finalmente reconocer lo que había experimentado se sintió como una validación. No les voy a dar dinero para una boda, dije. Tú no eres el malo. No dejes que te culpen. La campaña de presión continuó durante semanas. Intentaron todas las tácticas de manipulación. Luego escalaron. 3 semanas después recibí un mensaje de la amiga de Vanessa. Había publicado en un grupo de planificación de bodas sobre su hermano egoísta. Hice una captura de pantalla del hilo y se la envié a Vanessa. ¿En serio? ¿Estás poniendo nuestros asuntos familiares en las redes sociales? Su respuesta, tal vez si todos te señalan, te darás cuenta de lo equivocado que estás. Fue entonces cuando decidí tomar el control. Llamé a mis padres y les dije que teníamos que reunirnos. Una sola vez. Un lugar neutral, una cafetería cerca de su casa. Me presenté el sábado por la mañana con una carpeta llena de documentos. Me senté frente a ellos. Voy a decir esto una vez, comencé. No le voy a dar dinero a Vanessa para su boda. Ni $25,000, ni $500. Nada. Jaque, comenzó mamá. Levanté la mano. Me criaron para ser independiente y manejar mis propios problemas. Esas son sus palabras exactas. Así que eso es lo que estoy haciendo.
Esto es diferente, dijo papá. No, no lo es. Me enseñaron que la familia no se rescata mutuamente. Aprendí bien esa lección. Saqué mis facturas del hospital. $22.000 de deuda médica. La pagué en 3 años mientras ustedes financiaban las empresas fallidas de Vanessa. Siguiente documento, la lista de todo lo que le habían dado a Vanessa. Estimación conservadora, $95.000 a Vanessa desde que cumplió 18 años. En ese mismo tiempo, 0 para mí. Sus caras se pusieron pálidas. Esto es lo que está pasando. No voy a contribuir a la boda. Tampoco voy a ir. Y a partir de ahora, los trataré exactamente como ustedes me trataron a mí. Con distancia educada y 0 apoyo. ¿Nos estás cortando?, preguntó mamá. No. Ustedes me cortaron hace 4 años. Solo estoy aceptando esa realidad. Esto es ridículo, dijo papá. Estás tirando a tu familia por dinero. No, ustedes eligieron el dinero en lugar de a mí cuando los necesité. Solo estoy respetando esa elección. Me levanté y dejé la carpeta. Esa es la documentación de lo que gastaron en Vanessa versus en mí. Guárdenla. Muéstrenla a la gente cuando pregunten por qué no estoy en la boda. Salí sintiéndome más ligero que en años. La lluvia radiactiva fue inmediata. Mis padres le dijeron a todo el mundo que había renegado de la familia. La familia extendida se puso en contacto, la mayoría al principio tomando su lado. Pero algo interesante sucedió. Caroline compartió mi versión con miembros clave de la familia, incluido el tío Frank. Él llamó: estoy asqueado. No tenía ni idea de que te habían dejado colgado. Varios parientes habían asumido que mis padres habían ayudado con las facturas médicas. Cuando se enteraron de la verdad, la narrativa cambió. Mi prima Melissa, una enfermera, se horrorizó. ¿No ayudaron después de una cirugía de emergencia? Eso no es solo un apoyo insuficiente, es horrible. El Frente Unificado se resquebrajó. Mientras tanto, mi vida mejoró drásticamente. Bloqueé sus números. Puse mis redes sociales en privado. Creé límites que debería haber tenido hace años. El trabajo iba bien. Otro ascenso y aumento de sueldo. Empecé a salir con alguien. Me fui de vacaciones con Tim. La semana más relajante en años. 6 semanas después recibí un correo electrónico de papá. Necesitamos hablar. No lo abrí. Lo envié a spam. La boda se celebró el mes pasado. Por lo que me dijo Caroline, fue agradable pero más pequeña de lo que Vanessa quería. Problemas de presupuesto. Los $45.000 no daban para mucho. Trágico. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa el botón de suscripción. Realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.